Buenas tardes, señores estudiantes. Continuando con la unidad 4, vamos a conocer un poco sobre los delitos culposos de tránsito. Primero vamos a conocer o vamos a tomar en consideración qué es un delito culposo y qué es un delito doloso. Entonces, delito culposo es cuando se produce obrando sin intención y olvidando las precauciones elementales. Es aquel delito cometido solo con culpa, negligencia o descuido, pero sin la intención de quererlo cometer. Delito culposo. Ahora, ¿qué es delito doloso? El dolo es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. Entonces, el delito culposo es sin maldad, sin ganas de hacerlo, solo se debe a una negligencia o algún descuido. Y el delito doloso es con maldad, es malicioso, aún sabiendo que lo que está haciendo es ilegal. Ahí está lo que es entonces, señores estudiantes, delito doloso y delito culposo. Pero en nuestro estudio, como decía el título, nos vamos a concentrar en los delitos culposos de tránsito. Como apoyo pedagógico o apoyo bibliográfico para este tema, contaremos con el Código Orgánico Integral Penal, que en su artículo 376 establece las muertes causadas por conductores en estado de embriaguez o bajo las sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que contengan. Las personas que conduzcan un vehículo a motor en estado de embriaguez o efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasionen un accidente de tránsito del que resultaran muertas una o más personas, serán sancionados de la siguiente manera. Primero, con pena privativa de libertad de 10 a 12 años y la revocatoria definitiva de la licencia de conducir. En el caso de que el accidente sea ocasionado por un transporte público, además de la sanción anterior, que les terminé de explicar, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte de los organismos de transporte competente para la operadora de tránsito. El artículo 377 establece por muerte culposa, dice, la persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un objetivo de cuidado, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión y con 6 meses de suspensión de su licencia de conducir una vez cumplida la pena privativa de libertad. ¿Sí? Entonces primero tiene que cumplir su pena privativa de libertad, obtiene
su libertad, y recién ahí pues empieza a correr la correspondiente sanción con la licencia de conducir. También establece este artículo en su segundo inciso, dice que serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como, por lo general, por lo que siempre se producen los accidentes de tránsito. Primero, el exceso de velocidad. Cuando el conductor se confía de sus habilidades y excede la velocidad de los límites establecidos. Segundo, que a pesar de que tiene conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, sale a laborar o sale a pasear en un vehículo en malas condiciones. Tercero, llantas lisas y desgastadas. Cuarto, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. 5. Inobservancia de las leyes, de reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. Estas son para las instituciones, las operadoras de tránsito o personas que, aún sabiendo que sus vehículos no están en buenas condiciones, salen a hacer uso de ellos. Y si llegaran a causar un accidente, serán sancionados de 3 a 5 años con pena privativa de libertad. En el caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente de tránsito preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y el propietario del vehículo, sin perjuicio de que las acciones administrativas que sean ejecutadas por el organismo de transporte competente respecto a la operadora. Entonces, para que tengan en cuenta, miren, las operadoras de transporte público, si el conductor de ese transporte ocasionara un accidente, tanto el dueño del vehículo como la operadora de tránsito son también los responsables de ese accidente y también serán sancionados. Porque dice que si fuera un vehículo de uso de una institución o de un empleado público. La ley dice, la misma multa se impondrá a la o al empleador, sea público o privado, que haya exigido o permitido a la o el conductor trabajar en dichas condiciones. Pasando al siguiente artículo, dice: la muerte provocada por la negligencia de un contratista o ejecutor de obra. Esto por lo general se da en carreteras o vías rurales, por lo general. Muy poco se da en las vías urbanas. Pero ¿qué dice la ley acerca de esto? Dice que la persona contratista o ejecutor de una obra, por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública, es decir, que no haya puesto señalizaciones, que no haya puesto los conos respectivos,
¿sí? Todo tiene que observar todas las normas de cuidado, tanto para peatones como para conductores. Y que la inobservancia de esto ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Quién va a ser sancionado? La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de dicha obra. Ellos también serán responsables de los daños civiles que se ocasionen. Y si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la institución. Y en cuanto a la responsabilidad penal, se aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior, es decir, de 3 a 5 años de privación de libertad al funcionario responsable directo de la obra. Y además serán solidariamente responsables de los daños civiles la institución del sector público. De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de prevención del peligro o riesgos durante la ejecución de una obra en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándole a la persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable para esta infracción. Entonces, señores estudiantes, cuando ustedes ya se encuentren conduciendo un vehículo, recuerde ustedes que tienen que tomar en cuenta todas aquellas señalizaciones que hay en la vía pública para que ustedes puedan prevenir cualquier tipo de accidentes. Y con los accidentes pues también llegan las lesiones. Ahora vamos a conversar un poquito de las lesiones. En los delitos de tránsito que tengan como resultados lesiones a las personas, ojo, que no causa la muerte, estamos hablando de lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152. Ojo, aquí le voy a pedir a ustedes que se autoayuden, busquen en Google el Código Orgánico Integral Penal y pónganse al día, por favor, con el artículo 152, que está hablando de las lesiones, que al final les voy a explicar también cuáles son. Reducidas en 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. Serán sancionados también, aparte de las sanciones que exige la ley, de las penas privativas que exige la ley, también serán sancionados con la reducción de 10 puntos en su licencia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que las lesiones ocasionadas en los delitos de tránsito tienen la sanción aplicable del artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, reducidas en 1/4 de la pena mínima y la reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. Si en los delitos de tránsito que tengan como resultados lesiones, si la persona que conduce el vehículo está en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados, o todo lo que contengan, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en 1/3, y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista para cada caso, en el caso que le corresponda. Además, el propietario del vehículo será solidario por los daños civiles. Pero vamos a ver qué tipo de lesiones
establece la ley. El artículo 152 dice las lesiones. La persona que lesione a otra será sancionado de acuerdo a las siguientes reglas. 1. Si el resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. 2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año. 3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 días a 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 4. Si se produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales, o una incapacidad o enfermedad que, no siendo permanente, supere los 90 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si se produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumultos o eventos deportivos o calamidad pública, será sancionado con el máximo de la pena privativa de libertad previstas para cada caso, aumentadas en 1/3. La lesión causada por infringir un deber objetivo de un ciudadano en cualquiera de los casos anteriores serán sancionados con pena privativa de libertad de 1/4 de la pena mínima. Para la determinación de la infracción del deber objetivo del ciudadano se considerará los previstos en el artículo 146. No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que precautele la salud del paciente. Estas son las lesiones. Como yo les decía, en los casos anteriores, podemos observar que cuando no están en estados de embriaguez, que es la excepción, se aplicará el 152 en el caso que le corresponda, pero le van a hacer una reducción de 1/4 de la pena. Pero si estuviera en estado de embriaguez, no le van a hacer una reducción, sino se le impondrá la sanción máxima y será incrementado por 1/3 adicional de la pena máxima. Es decir, que las sanciones por conducir en estado de embriaguez son mucho más fuertes. Señores estudiantes, hasta aquí los delitos culposos de tránsito. Como siempre, deseándoles éxitos en sus tareas. Si tienen alguna duda, pues por favor, sin ningún problema pueden contactarme y estaré prestas para aclararles y ayudarles. Muy gentil por su atención. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.